Y entramos ahora en el capítulo 2. En este capítulo estudiaremos la ofrenda del alimento. Las ofrendas hablan de la persona y de la obra de Cristo. El holocausto era un cuadro a fondo de Cristo en su muerte. En cambio, la ofrenda del alimento revela la humanidad de Jesús en toda su perfección y amabilidad. Al leer acerca de esta ofrenda, verá usted que se lee exactamente como una receta de pan. Y eso es exactamente lo que es. Es realmente una ofrenda de alimento. Puesto que no hay derramamiento de sangre, esta ofrenda era diferente de las otras. Sin embargo, generalmente era ofrecida con otra ofrenda en la que había derramamiento de sangre. Esta ofrenda de alimento podría ser ofrecida o bien cocida o no cocida. Aarón y sus hijos recibieron una porción de esta ofrenda como alimento para ellos mismos. Tenía que ser comida por todos los varones en la familia de Aarón. La ofrenda de alimento manifiesta la humanidad de Jesús en toda su perfección. Su deidad no se deja entrever aquí. Jesús era perfecto hombre y era el hombre perfecto. El propósito de Dios para el hombre se cumple en Jesús. Él es el segundo hombre, pero el último Adán. No habrá más Adanes, pero habrá otros hombres como Jesucristo. Él es el último Adán, la cabeza de un nuevo pueblo. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, dice, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es». Amigo oyente, el hombre como está en el mundo hoy en día es el fracaso más colosal en todo el universo. ¿Jamás ha pensado usted en eso? Las Escrituras son francas y específicas en cuanto a este punto. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3 versículos 12 y 23 dice, «Todos se desviaron», y el original aquí sugiere que son naufragios. A una se hicieron inútiles. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios no puede salvar por la ley por la sencilla razón de que Dios ve nuestras imperfecciones. No podemos cumplir ni guardar la ley. No podemos darle perfección. Dios no nos puede salvar estando nosotros en nuestras imperfecciones, porque Él es un Dios santo y exige justicia y perfección absoluta. La imperfección es lo mejor que podemos hacer. Por eso, el género humano es un fracaso. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 59, versículo 8 de su libro, «No conocieron camino de paz». Un informe de Rockefeller salió hace unos años que declaraba que el hombre es una criatura bélica. En los terrenos de nuestras universidades hay quienes protestan en cuanto a las guerras, pero que al mismo tiempo luchan y crean alborotos en los terrenos universitarios. Ahora, ¿por qué esto? Porque está en el mismo corazón del hombre. Es algo casi risible oír de las manifestaciones de paz que terminan precisamente en alborotos. Y al mismo tiempo, y con una energía ardorosa, el hombre trata de perfeccionar los instrumentos diabólicos de terrible destrucción. Con toda certeza, amigo oyente, este no es el propósito para el que fue creado el hombre. Dios tiene otro propósito en mira para el hombre, y si usted desea ver lo que piensa, mire entonces a Jesús. Aquí está el hombre que agradó a Dios. Hubo una gloria en su naturaleza humana. La amabilidad de Jesús era en verdad un perfume fragante. Su venida fue una gloria, su estancia una bendición, su partida una gracia. Su simpatía ha llenado el mundo con una nueva esperanza y un nuevo ideal en cuanto a la humanidad. Hay dos aspectos importantes en cuanto a esta ofrenda del alimento: los ingredientes que se agregan y los ingredientes que no se agregan. Veamos ligeramente el bosquejo de este capítulo 2 de Levítico. Como dijimos ya, el tema central de este capítulo es la ofrenda del alimento, es decir, la amabilidad de Cristo. Y consideraremos 4 aspectos principales. Primero, la ofrenda del alimento mezclada, pero no cocida, en los versículos 1 al 3. En segundo lugar, la ofrenda del alimento mezclada y cocida, en los versículos 4 al 13. En tercer lugar, las primicias de las espigas verdes rociadas con aceite e incienso, en los versículos 14 al 16. Y en último lugar, la ley de la ofrenda del alimento.
Y para ello tendremos que volver una vez más al capítulo 6 de Levítico, los versículos 14 al 23. El primer aspecto es, pues, la ofrenda del alimento mezclada, pero no cocida. Leamos el versículo 1 de este capítulo 2 de Levítico. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. La ofrenda debía ser hecha de flor de harina, y la harina fina en aquel día era cosa rara. No tenían los grandes molinos como los tenemos hoy en día, diseminados por todas partes. Tenían que moler el grano a mano en un tipo de tazón de piedra, friccionando una piedra contra otra para triturar el grano. Muchas veces quedaba muy gruesa y desigual si el molinero se descuidaba o si estaba apurado. Si la harina tenía que ser fina, tenían entonces que pasar muchísimo tiempo moliéndola. Ahora bien, esta ofrenda tenía que ser de harina muy fina, o sea, de harina bien molida. Esto nos presenta al Señor Jesús en su personalidad humana. Hoy en día estamos seguros que diríamos, usando la expresión corriente, que Él tenía una personalidad bien integrada. Era una persona normal. En realidad creemos que Jesucristo ha sido la única persona normal que jamás haya vivido aquí en la tierra. El pecado ha hecho desigual y anormal a toda la raza humana. Una parte de nuestras personalidades se ha desarrollado excesivamente a costa de otras partes de nuestra personalidad. Un estudiante universitario que se encontraba en el último año de sus estudios sobre psicología anormal fue a hablar con el profesor del departamento de psicología y le dijo que cuando consideraba la etiología de la afección de cada forma de la anormalidad que estudiaba, descubrió que padecía también todos los síntomas de cada una de estas formas de la anormalidad. El profesor se echó a reír y le dijo, «Yo me preguntaba cuándo vendrías a verme. Todos tus compañeros han venido para decirme lo que tú acabas de decir. Todos tienen los síntomas y yo también tengo los síntomas». Amigo oyente, todos nosotros los tenemos. El famoso psiquiatra norteamericano, el Dr. Menninger, dice que todo el género humano hoy en día está un poquito chiflado. Todos estamos un poquito descentrados. Pero Jesús fue la única persona normal. Fíjese usted lo desiguales que han sido los caracteres de los hombres en la Biblia. A Sansón le fue posible hacer grandes proezas físicas, pero aparece algo débil en cuanto a su voluntad y su mente. Pablo era un gigante intelectual, pero se veía débil de cuerpo. Simón Pedro era fácilmente persuadido por sus emociones, como lo vemos cuando declara que moriría por Jesús, pero negándole, sin embargo, más tarde. Esto revela una debilidad definida en el área de su voluntad. El rey Saúl, por su parte, era obstinado y terco, sin poder inclinarse para obedecer a Dios. Esto condujo a su destronamiento y luego a su muerte. Todos estos hombres tenían sus desvíos de lo normal, tenían personalidades subdesarrolladas. En contraste con ellos y con todos nosotros, Jesús era bien equilibrado. Tenía el equilibrio suficiente en todas las áreas de su personalidad. Podía ahuyentar a los cambistas del templo y podía tomar a los niñitos en sus brazos. Cuando cumplía apenas 12 años, los príncipes religiosos se asombraron de su sabiduría. Cuando empezó a enseñar, el pueblo quedó asombrado diciendo, ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Como lo registra el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 15. Sin embargo, el Señor Jesús nunca apeló a su propio intelecto como base para cualquier juicio. ¿No ha notado usted que esto nunca fue el criterio para su conducta? Él vino para hacer la voluntad de su Padre, y este fue el único motivo de sus acciones. Jesús podía llorar al lado de la tumba de Lázaro o sobre la ciudad indiferente de Jerusalén y a la vez levantar a Lázaro de los muertos y pronunciar un juicio severo sobre Jerusalén, juicio que se cumplió literalmente. No se entregó a sus emociones ni fue guiado por ellas. Nunca fue obstinado. Sin embargo, nada podía impedirle ir a Jerusalén para morir. En todo tiempo, él podía orar diciendo, como lo registra el evangelista Mateo en el capítulo 26 y versículo 39, «Pero no sea como yo quiero, sino como tú». En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38, encontramos sus palabras, «Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió».
Su propia naturaleza volitiva no era su guía de sus acciones. La naturaleza de Jesús era equiparada e integrada en todos sus aspectos, mientras que nuestra personalidad es desigual, débil y anormal en muchos aspectos. Volviendo ahora al versículo 1 del capítulo 2 de Levítico, leemos, sobre la cual echará aceite. El aceite de oliva es un símbolo del Espíritu Santo. Usted notará que aquí dice aceite sobre ella. Pasando luego a los versículos 4 y 5, notamos que dice amasadas con aceite. Ahora en el versículo 6 dice echará sobre ella aceite. Y en el versículo 7 dice con aceite. Con todo esto, la ofrenda del alimento quedaba empapada con aceite. El aceite era una parte muy importante de las ofrendas y era aplicado en muchas maneras diferentes. La importancia del Espíritu Santo en la vida humana de Jesús es muy digna de nuestra consideración. Hagamos una especie de paralelo entre la acción del Espíritu Santo en la vida de Jesús y la del aceite en la ofrenda del alimento. En Lucas 1:35, notamos que Jesucristo fue nacido del Espíritu, o sea, amasado con aceite. En Mateo 3:16 y 17, vemos que Jesucristo fue bautizado por el Espíritu, esto es, aceite sobre él. En Marcos 1:12, notamos que Jesucristo fue guiado por el Espíritu, es decir, echará sobre él aceite. Juan 3:34 y Mateo 12:28 nos dicen que Jesús enseñó, hizo milagros y se ofreció en el poder del Espíritu Santo, es decir, con aceite. Amigo oyente, si el Señor Jesús en su perfecta humanidad necesitaba el Espíritu Santo, es entonces cierto que usted y yo necesitamos al Espíritu Santo aún mucho más. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 2 de Levítico. Y le traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. El incienso se hacía según una fórmula secreta. Evidentemente era una forma de incienso puro mezclada con otros ingredientes aromáticos. Era preparado con ciertas partes de algunas plantas o árboles, quizá con la cáscara u hojas. El incienso exudaba su fragancia sólo cuando era mojado, molido, quemado o puesto bajo presión. Y esto habla de la vida del Señor Jesús, cómo Él manifestó la fragancia de su vida bajo los fuegos de la tensión, las presiones y la persecución. Esto es lo que su Padre vio en Él, y por eso dijo que tenía complacencia en Él. Había una fragancia especial en su vida, y debe haber una fragancia también en nuestras vidas, puesto que pertenecemos a Él. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 2 de Levítico. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Los sacerdotes recibían una porción de la ofrenda del alimento. Debían recibir un porcentaje de cada ofrenda. Al parecer, lo restante era mezclado y luego quemado sobre el altar. Notamos aquí un énfasis especial sobre el hecho de que esta ofrenda era quemada sobre el altar aunque no había derramamiento de sangre relacionado con ella. El fuego recibe un gran énfasis, como también lo veremos en los versículos 2, 9 y 16, y en el capítulo 6, versículos 15, 17 y 18. Y pasamos ahora a considerar el segundo aspecto en este capítulo 2 de Levítico, o sea, la ofrenda del alimento mezclada y cocida. Leamos los versículos 4 al 10. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová.
y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Estas son instrucciones detalladas para el rito de la ofrenda del alimento. ¿Y no es verdad que se parece a una receta para hacer pan? Este énfasis sobre la harina fina y el aceite se repite muchas veces. El fuego también se menciona varias veces. Queremos decir con gran énfasis que el fuego aquí no simboliza el infierno en ninguna manera. Es la energía y el poder purificador de Dios lo que sacó a la luz la dulzura en la vida de Cristo. En el versículo 9, esta ofrenda es específicamente declarada como una ofrenda de olor grato a Jehová. El significado final y completo de esta ofrenda es lo que Dios ve en Cristo. Su dulzura se hizo más y más aparente a medida que aumentaba la presión y tensión sobre su cuerpo. Ahora, muchas veces hoy en día no es dulzura exactamente lo que sale de nosotros cuando estamos bajo tensiones. Hemos oído decir a muchos cristianos cosas muy poco prudentes cuando estaban bajo tensiones. Mientras más tensión le fue puesta al Señor Jesucristo, más dulce era. El Señor pudo decir en Juan 8:29, «Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada». Lo que sobraba de la ofrenda, del alimento, debía ser de Aarón y de sus hijos. Los creyentes tenemos hoy el privilegio sumo de compartir a Cristo con Dios el Padre. Amigo oyente, ¿qué ve usted en Cristo Jesús? ¿Hay una dulzura en cuanto a Él? ¿Ha inhalado usted la dulzura y la fragancia de la vida de Cristo? En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 53 al 58, leemos, Jesús les dijo, «De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente». Amigo oyente, si usted y yo deseamos tener algo de esta dulzura en nuestra vida, tenemos que participar de Cristo Jesús. Por supuesto que no hablamos en forma literal porque no somos caníbales. Comemos de Él, amigo oyente, por la fe y nos apropiamos de sus cualidades para nuestras vidas. Al comer de Él, la dulzura de su vida debe penetrar nuestras vidas. Y aquí nos detenemos por hoy. En la continuación de este estudio retornaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que Dios le bendiga copiosamente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 2 de este libro de Levítico, y vamos a comenzar con el versículo 11 que dice, «Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová». Los ingredientes excluidos en esta ofrenda son de tanta importancia como los ingredientes que son incluidos. Los dos mencionados aquí por nombre son la levadura y la miel. Notaremos que la levadura será mencionada muchas veces en las Escrituras. La levadura en la Escritura se presenta en todas partes como un principio de la maldad. El Señor Jesucristo amonestó a sus discípulos a cuidarse de la levadura de los fariseos, refiriéndose a sus doctrinas y enseñanzas. Vemos pues que, en un sentido espiritual, la enseñanza mala es la levadura, y que la levadura es el principio de la maldad. La levadura tiene que ser excluida de la ofrenda, y eso habla del hecho de que no hay ni la más remota posibilidad de maldad en Cristo Jesús. No hay ningún pecado en la vida de Cristo. La miel era también excluida porque representaba la dulzura natural meramente. Hay cristianos que en público asumen una actitud muy piadosa. Siempre andan con una sonrisa dominguera. Llaman a todo el mundo mi hermano y mi querido fulano de tal. Su aureola resplandece como si se hubiese pulido con un novísimo limpiador milagroso. Sin embargo,
Estos mismos son los que muchas veces se ocupan de transmitir la calumnia más maligna y el chisme más malicioso. En cierto sentido, estos son más peligrosos que un asesino con pistola. Amigo oyente, hay muchísimos cristianos que tienen esta miel natural y lisonjera en sus vidas. Pero el Señor Jesús habló claro. No había un principio corruptor en su vida. No exhibió la dulzura lisonjera de la miel, ni había ninguna levadura en su habla que le hiciera aceptable al hombre natural. Continuemos ahora con el versículo 12 de este capítulo 2 de Levítico. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Esta ofrenda era un sacrificio de olor grato, pero no debía derivar su dulzura del buen sabor producido por la levadura, ni de la dulzura natural de la miel. Leamos el versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal es el ingrediente final que fue incluido en la ofrenda de alimento. La sal es un preservativo y es lo opuesto a la levadura. La levadura produce la corrupción, mientras que la sal preserva de la corrupción. Ahora notemos que dice la sal del pacto. Es interesante notar que todavía se come sal entre los árabes como garantía de que los participantes darán obediencia fiel al pacto. Así pues, la sal era señal de la fidelidad entre el ofrendante y Dios. Cristo es fiel. Este es uno de sus muchos nombres. Apocalipsis 19:11 lo confirma al decir que Él es fiel y verdadero. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Cristo se ofreció a Dios. Nosotros podemos ofrecernos a Dios por causa de su misericordia. Debemos ser hallados fieles. Los cristianos deben también ser la sal en el mundo. Podemos hacer esto solo si presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. El apóstol Pablo lo expresa de esa manera en su carta a los Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Escuche. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Volviendo ahora al capítulo 2 de Levítico, los 3 últimos versículos nos presentan las primicias de las espigas rociadas con aceite e incienso. Leamos estos versículos 14 al 16 de Levítico capítulo 2. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. La fiesta de las primicias, tal como aparece en Levítico capítulo 23, versículos 9 al 14, era también una ofrenda de alimento, tanto como lo fue la fiesta de Pentecostés. Y pasamos ahora a considerar la ley de la ofrenda de alimento. La ley de la ofrenda de alimento se encuentra en el capítulo 6 de Levítico, versículos 19 al 23. Y vamos a leer estos versículos para familiarizarnos con esta ley. Levítico 6, 19 al 23 dice, Habló también Jehová a Moisés diciendo, Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová. Toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Esta ley revela que con cada holocausto por la mañana y por la noche, se ofrecía también una ofrenda de alimento. Recordemos también lo que nos dice Éxodo capítulo 29, versículos 39 y 40, donde se habla del holocausto continuo.
Dice allí, ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. La ofrenda de alimento, amigo oyente, manifiesta a Cristo en su consagración. Representa también la consagración de los creyentes en Cristo, y describe la perfecta humanidad de Cristo Jesús. Y así terminamos nuestro estudio del capítulo